vamos a hablar ahora sí de Jay Dilla. A ver, esto un poco lo traje porque habíamos hablado en su momento de los Soulquarians, este movimiento de fines de los 90 en Estados Unidos, en Nueva York puntualmente, que fueron los que crearon básicamente el neo soul y dieron inicio a este género tan particular. En ese momento también nos fuimos un poco para el lado de Lauryn Hill y de los Fugees, que eso lo hablamos en el último programa. Y en estas dos secciones, columnas, aparecía mucho el nombre de Jay Dilla. En el chat también pedían mucho, Jay Dilla es importante, hay que hablar de él. Y en ese sentido dije, bueno, es hora de hablar de él, traerlo. Porque además es uno de los productores más importantes del hip hop en general. Y había que dedicarle por lo menos un buen rato. Arranquemos como siempre con un breve resumen de su vida personal y su vida musical y su carrera profesional. A ver, él nació en Detroit, en Estados Unidos, ¿no? Claramente. Y empezó a hacer beats desde muy chico, desde los 11 años. Él vivía en una casa que era bastante musical, ¿no? O sea, su mamá era cantante y su papá tocaba el piano y el bajo. Recordemos que también Detroit es la ciudad de Motown. Motown, este sello que dio tanta música, que después fue ampliada, obvio, por supuesto, en el hip hop, pero digamos, ya es una ciudad con mucha data musical. Los papás eran músicos en Detroit, o sea que chupaban también mucho de esa cultura tan fuerte que era Motown, que sí, cambió de un día para siempre la música. Sabemos que hasta los Beatles se influenciaban con Motown, así que hay algo de todo eso que ya está presente en el comienzo de esta historia. Empezó a estar a los 11 años entonces, y más o menos en el secundario conoce a dos de quienes serían sus compañeros musicales más adelante, que son T3 y Batin. Esto es importante porque después con ellos va a formar este trío que se llama Slum Village, que es su banda, su movimiento con el que termina dando a conocer su sonido, que es tan particular. Y hablando de su sonido, otro momento importante es más o menos alrededor del año 92. Este grupo Slum Village, estos tres músicos o jóvenes MCs y productores, se ponen en contacto con un pianista del barrio, cercano a su casa, que se llamaba Amp Fiddler. Amp Fiddler era el pianista de Funkadelic, una banda mítica de funk. Y entonces un día le tocan el timbre y le dicen como, che, mirá, estamos haciendo música, queremos que nos des una mano, ¿no? Le dice como, bueno, vengan, yo tengo un estudio, a ver qué tienen. Y Amp Fiddler cuenta que lo que le llevó a Slum Village sonaba muy mal, pero que había algo muy genuino ahí, a nivel producción, a nivel rimas, había algo que tenía que estar. Y él dijo, si son una cagada no les doy bola, pero si están buenos sí les doy una mano. Como estaba bueno, empezó a mostrar a Jay Dilla la MPC, ¿no? La MPC es una máquina, no sé si podemos buscar Nahue, que me olvidé de cargarlo, Akai MPC, es una máquina la que tiene los cuadraditos, los pads. La MPC es esta máquina tan emblemática dentro del hip hop y también dentro de la vida de Jay Dilla. De hecho, la máquina que usaba Jay Dilla, creo que es la MPC 1000, está en un museo en Estados Unidos, para que se den una idea de la relevancia que tiene. Y es básicamente esta máquina que lo que te permitía hacer era cargar sonidos y samplearlos, ¿no? Entonces esto es bastante disruptivo porque antes lo único que se hacía era usar por ahí una máquina de ritmos, que es básicamente algo que tiene sonidos ya cargados y los dispara, ¿no? Como una máquina para hacer una batería. Y esto te permitía usar vos tus propios samples, tus propios archivos de audio, podías cargarle tus propios tambores, tus propios hi-hats y con eso hacer música. Y ese es un poco lo que le muestra Amp Fiddler a Jay Dilla. Y ahí yo un poco marco el principio de todo, porque o sea, la MPC es lo mismo que hablar de Jay Dilla prácticamente. Pero bueno, ahí tenemos el año 92. Después en el año 94 Amp Fiddler está tocando en el Lollapalooza del 94 con Funkadelic, ¿no? Y en ese mismo festival están A Tribe Called Quest, cuyo productor era Q-Tip, que Q-Tip era un productor muy ya grande y reconocido en esa época, porque lo que venía haciendo A Tribe Called Quest era bastante disruptivo, ¿no? Sampleando discos viejos con ese sonido tan centrado en las frecuencias graves. Tienen el disco de Low End Theory, un poco por eso. Y entonces Amp Fiddler le muestra a Q-Tip la música de Slum Village y en particular los beats de Jay Dilla, ¿no? Van ahí, se conocen, incluso creo que hasta se llegan a saludar, pero queda ahí.
Y después Q-Tip un día estaba ahí en su acá Beco festeja que hablamos de A Tribe Called Quest. Entonces Q-Tip se pone a escuchar el demo de Slum Village y no lo puede creer. Se queda de cara de cómo sonaba eso, de el groove que sacaba, el sonido que sacaba. O sea, era como algo de otro planeta. Y a mí esto ya me flasheaba porque una cosa es impresionar a alguien por tu carisma, impresionar a alguien por tus ganas de laburar. Ahora, impresionarlo a Q-Tip por una cosa de sonido, por una cosa de música, quiere decir que tenés que estar muy, muy grosso. O sea, a impresionar a un productor justamente logrando cosas disruptivas a nivel producción, habla de que era un genio o alguien que venía a traer algo completamente nuevo. Y así es que Q-Tip se lo empieza a mostrar a distintas personas, se lo empieza a mostrar a Questlove, se lo empieza a mostrar a D'Angelo, como a toda gente con la que tenía contacto, diciéndole que, che, mirá este pibe, mirá esto, escuchá esto, no lo puedo creer, como con un entusiasmo genuino. Y de esa manera es que Q-Tip, que J Dilla empieza a hacer un poco su libro, su agenda de artistas, cuando se empieza a armar su roster. Y entonces ahí sí empieza a trabajar con gente como Janet Jackson, de Pharcyde, de La Soul, Busta Rhymes, mismo a Tribe Called Quest, porque Q-Tip lo trae a trabajar con él. Y según cuentan, a ver, J Dilla era un enfermo de hacer música, estaba constantemente en su casa, encerrado en el sótano que era donde tenía el estudio, haciendo beats. Decía que los sacaba en CDs, que cada CD tenía 24 temas, 24 beats, y los iba repartiendo, ¿no? Los iba regalando. Eso después terminó siendo un problema para la familia, ¿no? Porque una vez después de que J Dilla se muera, hubo que empezar a recolectar, a ver, toda esta música que salió, hay un montón de cosas a nivel copyright que le pertenece a la familia y que la familia puede cobrar y puede vivir de esa plata. Y como él los regalaba y los repartía y los daba así nomás, fue un laburo imposible y como de mucho escrutinio de ver, bueno, dónde está cada uno de estos beats, dónde está la música de cada una de estas de J Dilla. Acá estamos viendo un poco, ese era su estudio, vemos ahí, miren la cantidad de vinilos. O sea, realmente era un enfermo de los vinilos, del sampling, un enfermo de la producción. Incluso su mamá creo que cuenta también que se enteraba de las cosas, tipo de que ganaba premios o de que estaba en las tapas de una revista porque se lo contaban amigos y amigas, porque él no le contaba nada, porque como no era algo que tuviera que ver con hacer música genial, no se lo contaba a la vieja. Ese que está de espaldas es Common ahí. Y bueno, o sea, eso que estamos viendo, o sea, cantidad de música del piso al techo y él horas y horas sentado en ese banquito solamente haciendo beats. Así como bueno, empieza a trabajar con todos estos artistas y sale el primer disco de Slum Village que se llama Fantastic Volumen 1. Tenemos por ahí, Pato, para escuchar Drop de Pharcyde. Quiero que escuchemos. De Pharcyde dice como, che, esto está increíble, y medio que se lo apropian, dice, bueno, contratémoslo para todo porque queremos que este sea nuestro sonido. Y esto es un poco la música que hacen juntos. Obsolete is the punk that talk more junk than several sales. I just narrate the complicate the mental state as I invade the masquerade. They couldn't fade with the clipper blade. 10 years in the trade is not enough, you can't cut it. I let you take a swing and you butt it for an easy out. I leave them seized with doubt of exceeding. My name is Booty Brown and I'm proceeding, leading. They try to follow but they shallow and hollow. I can see right through them like an empty 40 bottle of OE. Bueno, y eso es todo lo que empieza a hacer de Pharcyde, que creo que Dilla produce varios discos con ellos y literalmente se apropian del sonido. Después, ya yendo al año 2000, Slum Village firma su por primera vez con un sello discográfico grande, con una major label, y sacan Fantastic Volumen 2, que es quizás el más conocido de ellos, con el que más conocemos la mayoría de los fans de hip hop a Slum Village. Y por el mismo tiempo, año 2000, no sé si se acuerdan de la sección de los Soulquarians que hablamos hace 2 semanas, empieza a trabajar con D'Angelo, con Questlove, con Erykah Badu, con Common. O sea, se empieza a juntar con todo ese colectivo de Nueva York, que bueno, empieza a estar en las sesiones de Electric Lady que hablamos cuando hacían el disco Voodoo de D'Angelo. Estuvo mucho en el disco de Common de ese año también. Tiene un par de temas en el de Erykah Badu, Mama's Gun. Y
y de alguna manera fue el responsable de que Voodoo suene como suena a nivel estilo, a nivel rítmico, a nivel groove. Como que sin él no hubiera habido nada de eso. Después en 2001 saca Welcome to Detroit y en el 2002 empieza a perfilar su propio disco, no como productor, sino como MC, como rapero. Y eso es algo bastante loco porque no es lo que más se escuche de Dilla. Claramente su talento más grande era producir. Pero bueno, empezó a hacer su disco centrado únicamente en rapear. Y a propósito de esto, le había dejado las producciones a otros productores, claramente productores enormes como Madlib, Pete Rock o el mismísimo Kanye West. O sea, la creme de la creme. Lamentablemente ese disco nunca terminó saliendo por cuestiones internas del sello. Creo que al sello lo venden y terminan cajoneando el proyecto. Que es una pena porque no sé si estará en internet. Yo la verdad que no lo pude encontrar, pero me encantaría encontrarlo para ver cómo es Jay Dilla rapeando en un río un beat de Kanye West o de Pete Rock. Ponele. Sería increíble. Pero bueno, ese mismo año forma un dúo con Madlib, otro productorazo del que vamos a tener que hablar en algún momento. De Madlib ya hablamos cuando hablamos también de MF Doom. Es un productor también legendario que marcó un antes y un después en el hip hop. Tiene una charla de Red Bull muy interesante que habla sobre MF Doom, sobre Dilla, sobre todo. Y forman un dúo que se llama J-Lib y en 2003 sacan un disco llamado J-Lib, que también ya es un despilfarro, ¿no? Como ya es una cuestión ridícula porque son dos de los productores más talentosos de la historia. Y mismo por esta época se empieza a acrecentar un poco más todo el tema de la enfermedad. Él tenía una enfermedad en la sangre y tenía lupus. Y esa enfermedad empieza a avanzar y se le empieza a hacer cada vez más difícil no solo mantener una frecuencia con sus lanzamientos, sino también irse de gira y eso, al punto de que las últimas giras cuentan que las tuvo que hacer en silla de ruedas porque posta estaba muy, muy mal. En el año 2006 lo internan en el hospital. Pasa mucho tiempo en el hospital. Se le arma una cuenta de plata enorme que después lo tuvo que pagar la familia. Y bueno, en ese periodo de estando en el hospital, él es que hace su último disco llamado Donuts. O sea, acá también hay algo muy, muy loco y muy grosso, que es que estando en el hospital seguía haciendo música. O sea, era un enfermo y lo único que le importaba era realmente hacer música, algo que iba más allá de todo, de su cansancio, de su voluntad, como él vivía para hacer música. Y en ese sentido es que cuentan que le llevaban distintos equipos y hasta una compu para hacer donuts en la cama del hospital. Y así es que hace, como si te dijera, el 70% del disco lo hace literalmente acostado en la cama. Y ese disco sale el día de su cumpleaños, número 32, y a los 3 días muere. Como si también hubiera algo de que estaba peleándola para que hacer ese disco que saliera y recién ahí poder seguir, poder entregarse. Es loco también porque también le termina dando otra significancia a este último disco, ¿no? Como le pone, justo además que se salga 3 días después de su muerte, le pone como otra carga y de alguna manera también lo convierte en mártir habiendo muerto tan joven. Pero bueno, ya con estas cosas nos podemos dar una idea de el nivel de manija, de entusiasmo, de seriedad, de compromiso con la profesión, con el sonido, con la abstracción con respecto a todo lo demás de la vida, por este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yendo particularmente a la forma de producción y el estilo, y entender un poco también por qué es que se lo entiende como un genio, porque yo entiendo también que la gente por ahí que no está muy cercana al hip hop ve esto y piensa como, bueno, genio era, no sé, Jimmy Page, genio era Paul McCartney. Un tipo que aprieta botoncitos en una máquina nunca puede ser un genio. Y yo creo que no es tan así. Ahora al final vamos a hablar bien de por qué puede que efectivamente sea un genio. Pero bueno, yendo particularmente a su forma de producir y su estilo, lo dividí un poco en 3 partes. Una de las cosas más emblemáticas es el tema del groove, ¿no? Él introdujo una forma de que baile la batería que no lo había hecho nadie. Esto la mayoría de la gente lo atribuye a el tema de que no cuantizaba sus beats. ¿Qué quiere decir cuantizar? Básicamente es poner todo a tiempo, poner todo a grilla, ¿no? Esto él no lo hacía, él simplemente tocaba y si las cosas quedaban corridas, pero eso también le daba cierta cosa orgánica. Los beats terminaban respirando mucho más, terminaban como teniendo una vida que si lo terminaba poniendo todo a grilla como hacía la computadora, eso por supuesto que no sucedía. Y así es que inventa esta forma de producir. Ya lo habíamos hablado también cuando hablamos de los Aquarians, que si vos haces que las cosas estén más rápido, puede ser que el beat se sienta como apurado, que va para adelante o que se cae para adelante, o si lo tirás más para atrás, como hace el reggae, parece que está como mucho más acostado, mucho más sentado, ¿no?
De hecho, bueno, lo mencionamos, pero Questlove dijo que fue su mayor influencia. Questlove, un baterista, dijo, che, él fue mi mayor influencia para tocar como baterista. Algo también innovador para ese momento. Después tenemos el tema de el sonido, ¿no? Él tenía un sonido muy muy particular. A mí esto me costó mucho tiempo entenderlo porque la primera vez que escuchaba a Dilla no entendía bien qué era lo fantástico, como qué era lo flashero a nivel sonido. Pero cuando lo empezás a escuchar y escuchás otras cosas, por ahí te das cuenta que la forma en la que suenan sus baterías, sus tambores, la forma en la que agarra sus samples y todo, es muy única. O sea, desde el sonido en sí que tiene cada cosa hasta la reverberancia, cuánto dura cada golpe, son todos detallecitos pero que hacen que esa pieza sea realmente única, tenga esa vida propia y sea imposible, ¿no? Como mover la cabeza y no sentirlo. Lo que tenía a nivel sonido era que él filtraba bastante sus bajos, es decir, dejaba todo como las frecuencias más graves, los bombos también, entonces todo suena como redondo, como suave, como acolchonado. Y tenía también bastantes bajos ampliados, que no era algo que se usara tan seguido. Y para hacer bajos usaba un sintetizador que se llama Moog, que es un sintetizador muy muy clásico dentro de la historia. Tenemos por ahí para escuchar Climax de Slum Village, que lo traje en particular para que escuchemos esto de cómo la batería suena como redonda. Escuchen el bajo y el bombo. Girl, you ain't got a front, don't be acting dumb. And if you got the good, then I want some. I'm trying to get down, this ain't no lie, got. But I ain't never fucked with a menage a trois. It's three like the stripes on the Adidas. Getting live like we at the Mardi Gras. We getting live like we at the Mardi Gras. 3 is the match number, ask my partner, nah. I be serving that ass like a partner. Acá tengo los dos bateristas del otro lado del vidrio flasheando, bailando. Pero sí, hay algo ahí del groove. O sea, la batería tiene algo de cómo cae el tambor, cuánto dura el tambor. Eso hay algo que no se habla mucho, pero también creo que el groove tiene que ver bien también con cuándo terminan los golpes. Acá lo escuchamos en el hi-hat ese abierto que hace, pero es algo muy muy clave a la hora de armar este tipo de cosas, ¿no? Y es esto, o sea, es un poco disfrutar de ese groove de la batería. Cuando le prestás atención es imposible no mover la cabeza, ¿no? Siempre tirar el tempo un poquito hacia atrás es un golazo para el groove. Total, ¿no? Lo ves, ya es un tema lento que debe estar, no sé, a 90 y ya encima está retraído todo. Y el hi-hat abierto, bien brilloso aparte, ese platillo es exquisito. Total. Y el tambor corta también como ¡pac! Sí, ayuda a pasar de un golpe a otro y el hi-hat te lleva en el medio que no pasó nada acá. Total. Bueno, eso es un poco a nivel sonido y a nivel groove. Hay toda otra parte que habla del tema del sampling, ¿no? Porque J Dilla es considerado como uno de los grandes sampleadores, no sé cómo es esta palabra en inglés, en español, de la historia, porque, a ver, en general cuando se sampleaba en esa época temas para llevarlos a otro lugar, para hacer beats de hip hop, generalmente se prestaba mucha atención a la melodía, ¿no? La melodía que hiciera una voz de un tema viejo, de soul de los 60 a los 70, o la melodía que pudiera ser algún instrumento, y se veía como, bueno, cómo se pueden cortar pedacitos de esas melodías y llevarlo para que se genere una melodía distinta, ¿no? Bueno, el approach que hacen varios de sus temas Dilla es distinto porque él, en vez de pensar en las melodías, piensa en los golpes del tambor y la batería de ese sample original, ¿no? Entonces agarra y corta todos los tambores y corta todos los bombos y se pone a tocar la batería con los pedacitos estos de samples. Entonces lo que termina sucediendo es que cambia el tempo de la canción y se forman melodías que serían impensadas de otra manera. No sé si tenemos para escuchar ahí, Pato, Don't Cry, a partir del 0.25 más o menos, porque este es el sample original, ¿no? El tema. Y escuchen lo que pasa en un par de segundos. Viene a un tempo. Y acá corta.
Si se fijan, cada uno de los pedacitos arranca con un golpe de la batería. Y queda algo increíble. Súper grubero también. Yo sé que esto es muy poco gráfico, por eso traje un video, no sé si lo tenemos por ahí, que es este mismo tema, pero mostrado gráficamente cómo es que se van acomodando los pedacitos. Ahí lo tenemos, a ver. Ahí muestra qué partes de la canción original está agarrando. Y ahora nos va a mostrar cómo eso lo lleva a... Miren la cantidad de pedacitos. Es un rompecabezas de 500 piezas a nivel musical. Esto creo que denota bastante bien la genialidad de él y lo complejo que puede ser un beat tan sencillo como el que escuchamos, ¿no? O sea, son muchos pedacitos arreglados de formas muy diferentes. Y este approach también es algo muy natural que tenía él, ¿no? De simplemente ir probando hasta que quede algo tan mágico como eso. Esta es un poco la magia de J Dilla. Acá ponen que es el padre del lo-fi, totalmente. O sea, sin Dilla no habría lo-fi, no habría chica de las 24 horas en YouTube streameando lo-fi, porque a nivel sonido él es un poco el que introduce todo esto. Quiero hablar un poquito de las influencias también, pero en vez de meterme con las influencias de hip hop, que ya las tenemos un montón, ya hablamos de Questlove, ya hablamos de los Aquarians, de todo eso, sabemos que el hip hop se influencia mucho del jazz a nivel samples, ¿no? Más allá a nivel histórico. Me pareció interesante también traer un ejemplo que fuera cómo J Dilla influenció al jazz y al jazz moderno, ¿no? Y en ese sentido traje un ejemplo de Robert Glasper. Robert Glasper es un pianista de jazz. Sabemos que trabajó después en discos como To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. O sea, participa también de ese lado. Sacó un disco con Questlove, con Erykah Badu, con todos esos. Acá ponen que ese sample... Ah, claro, está bien, ahí entendí lo que pusieron. Entonces, Glasper dice que a él también lo influenció muchísimo Dilla. Y este lo traje porque es tan específico que me pareció fantástico. No sé si tenemos por ahí, Nahue, para escuchar el concierto en vivo de Glasper. Escuchen esto es full jazz. Y un jazz muy moderno, bastante experimental, desde hace 10 años igual. Esto es una locura igual, pero... Presten atención a lo que va a hacer el piano ahora, ¿eh? Ahora, ¿eh? Repite una melodía, ¿no? Ahí ya dejó de tocar. Pero en el medio del solo de este show de jazz en el Village Vanguard de hace 10 años, 2012, empieza a tocar una melodía que es ta 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 ra, ra. Esa misma melodía es de un tema de Slum Village, no sé si lo tenemos por ahí, Pato, que se llama Fall in Love, para escucharlo. Presten atención, ¿eh? 1, 2. Es la melodía que hace el bajo. 1, 2. Me da cosa hablar arriba de este beat porque es muy hermoso. Pero ven que es la misma melodía que el beat, ¿no? Que bueno, en realidad la melodía esta es de un sample, pero bueno, J Dilla es el que la popularizó todavía más. Entonces acá vemos un ejemplo muy particular de cómo J Dilla llegó al jazz, llegó a lo más vanguardista del jazz, que después Glasper de ahí se fue a colaborar con Kendrick Lamar. O sea, todo está hiper conectado e hiper influenciado. Pero bueno, yendo también un poco para ir cerrando a esto de si efectivamente es un genio o no, qué es ser un genio, ¿no?
Es algo que también tocamos bastante en este programa. Yo un poco Ser un genio lo interpreto como esa gente que tiene una visión artística que va más allá de todas las cuestiones como más mundanas, ¿no? Cuando alguien quiere llevar su visión artística a cabo, cueste lo que cueste, o relegando un montón de cosas que la gente normal no relegaría. Esto en su forma de laburar un poco lo vemos, trabajando en su lecho de muerte o trabajando horas y horas y horas sin importarle charlar con su vieja sobre los premios, ese tipo de cosas. Pero también hay algo propio del genio que creo que es capturar el espíritu de una época y resonar con eso, ¿no? J Dilla claramente lo hizo porque con su forma de producir no solo vemos que cambió para siempre el hip hop, sino que después terminó plantando un montón de semillas en otros artistas, en otros géneros que al día de hoy siguen estando vigentes. Acá en el chat de YouTube nos hablaban de el lo-fi hip hop, que también es un género que por ahí ahora no está tan en auge, pero sí hace 5 años lo estuvo, y bueno, el alcance es infinito, ya más en términos de playlists, editoriales y ese tipo de cosas, pero sigue estando muy presente, y sin J Dilla no habría nada de eso. Sin J Dilla no habría tampoco el Neo Soul que hablamos el otro día, con D'Angelo y con Questlove. O sea, hay un montón de cosas que surgen a partir de él, o sea, como una influencia que la verdad que no tiene muchos precedentes. Y bueno, es eso, es el estilo. Mira, justo iba a decir disruptivo, y acá me pusieron, entiendo, te referís más a lo disruptivo y vanguardista. Sí, exactamente. Me pareció también importante por eso traer un poco de J Dilla. Creo que con esto cerramos un poco esa parte de los finales de los 90, principios de los 2000, de lo más under, lo más vanguardista que tocamos con los Soulquarians, con los Fugees y Erykah Badu, y ahora con J Dilla. Pero bueno, si les ceba, podemos seguir indagando también en este mundo.